Buenas noches, Buenas noches, ¿qué tal? buenas madrugadas. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Bueno, estoy un poco dormido todavía, así que me disculpan, pero vamos a empezar. Eh, Hoy vamos a dar Naciones Unidas. Eh, Naciones Unidas, ya, bueno, la mayoría lo han escuchado nombrar o les suena, es una organización internacional de carácter universal, o sea, es la organización internacional universal, es aquella en la que forman parte la mayor parte de los estados, casi todos los estados del mundo. Eh, Según la última cifra, más de 200 estados en el mundo, 204 creo, y que funciona además como un paraguas para una cantidad enorme de otras organizaciones internacionales más específicas eh, que funcionan dentro de su seno. Por ejemplo, bueno, UNESCO, FAO y muchas otras organizaciones, la OMS, Organización Mundial de la Salud, son todos organismos internacionales más específicos que son creados a partir de Naciones Unidas. Naciones Unidas es una organización internacional de carácter general eh, que fue creada en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, y que tiene como objetivo principal, ya lo dice su artículo primero, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Ese es el centro de todo el funcionamiento de la Carta de Naciones Unidas. El objetivo por el que fue creado, por la que fue creada, fue, dicho de una manera sencilla, evitar una nueva guerra mundial. Fue creada a raíz de la Segunda Guerra Mundial y su objetivo fue evitar una conflagración de ese tipo. Entonces su objetivo principal es el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. A partir de ese principio es que funciona todo el resto y se ha ido ampliando a toda la parte de cooperación cultural, etcétera. Eh, lo que vamos a ver hoy principalmente, porque temas de Naciones Unidas se ven a lo largo del curso en diferentes clases, es la estructura orgánica y cuáles son las competencias y cómo se relacionan entre sí, sobre todo los dos principales órganos de Naciones Unidas, que son la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Porque hay Y el otros Consejo Económico, ¿no? También. sí, pero bueno, en menor medida, en cuanto a la importancia. Los órganos relevantes en el funcionamiento de la Carta son la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Tenemos también, como bien decías, el ECOSOC, que funciona principalmente por temas económicos, sociales, pero los dos órganos principales son esos dos. Otros órganos, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia es un órgano también, aunque es un organismo judicial, pero ese es un organismo que se da en una clase independiente, por lo tanto no lo vamos a ver hoy. Y hay algún otro órgano, por ejemplo, que ya no tiene efectos prácticos, por ejemplo, el Consejo de Administración Fiduciaria. ¿Qué es esto? El Consejo, muchas gracias a quien puso ahí los órganos. El Consejo de Administración Fiduciaria es un órgano que estaba en un principio encargado de regular algunos tipos de colonias que, que eran principalmente las colonias de los países que fueron vencidos en la Segunda Guerra Mundial, Alemania, algunos de Italia, y que fueron puestos bajo este Consejo de Administración Fiduciaria. Esto fue
no tiene ya efectos prácticos porque prácticamente no hay colonias en el sentido antiguo del término, de países sometidos a un poder colonial europeo, pero en el año 45, cuando se creó la Carta, sí que existían, y se crearon este órgano descentralizado para regular y para terminar con la independencia de esos estados. Todos esos estados ya son independientes, de hecho, por lo tanto, ese órgano ha dejado de tener efectos prácticos. Bien, entonces, Corte Internacional de Justicia se ve en una clase aparte, Consejo de Administración Fiduciaria, bueno, la Secretaría de Naciones Unidas. La Secretaría es un órgano unipersonal, es el órgano que está formado por el Secretario General de Naciones Unidas. Creo que cada 5 años hay elecciones y se elige el Secretario General, que actualmente es un portugués, Terres de apellido, no me recuerdo el nombre ahora. Han habido algunos bastante conocidos, como el caso de Kofi Annan, recientemente. Pero bueno. Entonces vamos a centrarnos principalmente en los dos primeros, que son la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Voy a compartir pantalla con la Carta de Naciones Unidas, porque vamos a dar la clase directamente desde ahí. Bien. Bueno, la Carta de Naciones Unidas tiene una estructura que comienza con un preámbulo, como la mayoría de los tratados, donde se establecen a rasgos generales cuáles son los principios con los que se rige. Y el capítulo primero, muy importante, está compuesto por 2 artículos. Tiene los propósitos y los principios de la Carta. El primer propósito, recién lo decía, el más importante, mantener la paz y la seguridad internacionales. Y para lograr ese propósito, bueno, se toman medidas colectivas para prevenir y eliminar amenazas a la paz, suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos, de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales, susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Ese lenguaje de amenazas, quebrantamientos de la paz, es un lenguaje muy importante cuando de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas el Consejo de Seguridad debe catalogar una situación como, y da 3 opciones: amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz, y el otro es agresión, que está en el artículo 39 de la Carta, lo vamos a ver luego. Bueno, segundo propósito, fomentar relaciones de amistad, realizar la cooperación internacional, etcétera, etcétera. Y el artículo segundo, no lo vamos a ver ahora porque ya lo vimos, de hecho en la clase sobre principios del derecho internacional, establecen los principios de la Carta, que son hoy en día no solamente los principios de la Carta de Naciones Unidas, sino que son los principios generales del derecho internacional, porque la Carta de Naciones Unidas es el principal instrumento jurídico y es la principal organización de todo el sistema, de todo el funcionamiento del derecho internacional en general. ¿Bien? Es algo así como, haciendo un paralelismo con el derecho interno, es como la constitución del derecho internacional. El equivalente, aunque diferente, pero bueno, se podría hacer una comparación a grandes rasgos así, el equivalente a la constitución para el derecho interno de un Estado. Eso es Naciones Unidas para el derecho internacional. Entonces, cuando dimos la clase de principios del derecho internacional, vimos cuáles eran estos: el principio de cooperación, principio de buena fe, principio de la soberanía, principio de la libre autodeterminación de los pueblos, y principio muy importante de prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Bien, eso está regulado en el primer capítulo, artículos 1 y 2.
Bueno, miembros de la Carta de Naciones Unidas, ya había comentado que puede ser miembro cualquier Estado, de hecho la gran mayoría de los Estados, con alguna excepción, son parte de Naciones Unidas. Naciones Unidas, lógicamente, no tiene ningún requisito democrático o de forma de gobierno alguna, como tienen otros organismos internacionales, sino que cualquier Estado puede serlo. Como tiene una descripción un poco barroca, porque bueno, fue un lenguaje muy del año 45, para que para ser miembro de Naciones Unidas los estados deben ser amantes de la paz. Bueno, eso es algo muy subjetivo. Se ve que todos los estados del mundo, o la gran mayoría, son amantes de la paz porque son miembros de la Carta de Naciones Unidas. Pasamos ya al grueso de lo que vamos a dar hoy, que es el capítulo sobre órganos. La Asamblea General. Por la Asamblea General, a diferencia del Consejo de Seguridad, es el órgano democrático de la Carta. La Asamblea General está integrada por todos los miembros de Naciones Unidas. A diferencia, insisto con esto, porque ya los intento ayudar, es una típica pregunta de examen, y es muy importante no solamente saber cómo funcionan, cómo se componen y qué competencias tienen cada uno de estos órganos, sino también diferenciarlos. Entonces, la primera gran diferencia que hay entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad es que la Asamblea General es un órgano democrático. Democrático en el sentido de que todos los miembros de Naciones Unidas son parte de la Asamblea General y cada uno de ellos tiene un voto, sin importar su peso económico o político o militar. Por lo tanto, Uruguay, un estado relativamente pequeño en el ámbito internacional, tiene un voto al igual que Estados Unidos, Rusia o China. Todos los órganos son jurídicamente iguales en la Asamblea General. ¿Bien? Mientras que el Consejo de Seguridad es un órgano de composición limitada, o sea, no todos los miembros son partes, y entre los miembros del Consejo de Seguridad, que son 15, hay diferencias en cuanto a la importancia del voto. Algunos miembros, los llamados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen un voto calificado, mientras que los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, ya les voy diciendo que hay miembros permanentes y no permanentes, hay algunos miembros que rotan, tienen un voto no tan importante como el de los miembros permanentes. ¿Bien? Ahí ya tenemos dos diferencias: composición y calidad del voto. ¿Bien? Entonces, hay un órgano democrático, universal, Asamblea General, y un órgano, podríamos llamarle, más ejecutivo, de composición restringida. Funciones y poderes de la Asamblea General. La Asamblea General puede discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de la Carta. O sea, básicamente puede discutir de lo que quiera. Cualquier tema dentro de los límites de la Carta, que eso es algo muy de interpretación muy elástica, se puede discutir en la Asamblea General. ¿Cómo es esto en la práctica? Bueno, la Asamblea General se reúne de manera ordinaria una vez al año. También puede reunirse de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten y así se vote. Pero ordinariamente, una vez al año, en el mes de septiembre, se reúne la Asamblea General, que es cuando, seguramente han visto en las noticias, cada tanto, bueno, es cuando van los presidentes y hablan en la Asamblea General. Bueno,
los presidentes uruguayos han ido todos, no todos los años, pero bueno, el actual presidente ya estuvo en la Asamblea General, como lo estuvo el anterior Tabaré Vázquez, como estuvo Mujica en una vez, en un recurso muy recordado. Hay, bueno, momentos también muy recordados, como tuvo Bush y Chávez y, bueno, y Gaddafi y tantos otros. Entonces, una vez al año, todos los países se encuentran en la Asamblea General y, en general, los jefes de Estado son quienes hablan ante la Asamblea General, pero también, si no, lo hace un canciller o lo hace quien el Estado designe. Pero es como el momento importante. Y se da un discurso sobre los temas que se elijan. La última Asamblea General, hace muy poco, hace un mes, estuvo prácticamente opacada o concentrada en un tema que es la actual guerra entre Ucrania y Rusia y todas las consecuencias laterales de esa guerra. Pero siempre se tocan temas de actualidad o los temas que cada Estado elija. Bien. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios de armas y regulación de armamentos. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier miembro de Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es miembro lo presente como comunidad tratada. Por lo tanto, cualquier tema puede ser llevado a consideración por un Estado o por el Consejo de Seguridad. En principio, los temas relacionados al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que son los temas más importantes, son considerados por el Consejo de Seguridad y no por la Asamblea General. Pero la Asamblea General también puede tratarlos, aunque la prioridad, esto es muy importante, la tiene el Consejo de Seguridad. Esto justamente es lo que dice el artículo 12, el artículo siguiente. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando sus funciones que le asigna esta carta, con respecto a una controversia o situación, o sea, un conflicto internacional, la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, ante la existencia de una controversia o una situación, por ejemplo, la actual guerra entre Rusia y Ucrania, la Asamblea General solamente podrá considerar y tratar el tema, no lo está a su vez tratando el Consejo de Seguridad, salvo que este organismo expresamente se lo pida a la Asamblea General. Bien, entonces los temas del mantenimiento y la paz, de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales son una competencia privativa del Consejo de Seguridad. Y se ocupa de esto la Asamblea General solo de manera subsidiaria. Bueno, la Asamblea General puede promover estudios y recomendaciones sobre cooperación internacional y sobre la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario. Estos son, y derechos humanos, estos son temas más comunes que trata la Asamblea General. Bueno, la Asamblea General recibe informes anuales de los estados y del Consejo de Seguridad. Tiene competencia respecto al Consejo de Administración Fiduciaria, que ya lo vimos, que es un consejo que prácticamente no tiene, o tiene algunas competencias, pero ha perdido importancia práctica. Y bueno, y el artículo 18 establece el régimen de votación. Ya lo adelantaba, cada miembro tiene un voto. Todos los miembros. Y además de eso, hay un sistema de doble votación dependiendo de los temas. Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el voto de una mayoría de 2/3 de los miembros presentes y votantes. Estas cuestiones comprenderán las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad,
la elección de los miembros del Consejo Económico y Social, la elección de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, la admisión de nuevos miembros de Naciones Unidas, la suspensión de derechos y privilegios de los miembros, la expulsión de los miembros y las cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria y cuestiones presupuestarias. Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de categorías adicionales de cuestiones que deben resolverse por mayoría de 2/3, tomará por la mayoría de miembros presentes y votantes. Entonces, dos tipos de votaciones. Las cuestiones llamadas importantes, que están enumeradas taxativamente, se toman por 2/3 de los miembros presentes y votantes. Mientras que las demás cuestiones, criterio residual, o sea, todas aquellas cuestiones que no estén enumeradas como importantes, se toman por mayoría simple de los votos. ¿Bien? Artículo 20, ya lo decía, la Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y cada vez que las circunstancias lo exijan, en sesiones extraordinarias. El secretario general convocará sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los miembros de Naciones Unidas. Por ejemplo, la Asamblea General se ha reunido extraordinariamente, creo que ya en más de una ocasión, justamente por la situación actual en Ucrania, para algunas votaciones. Capítulo 5, Consejo de Seguridad. ¿Alguna duda de la Asamblea General hasta ahora? Creo que es bastante claro. Sí, está prácticamente todo en la ley, Está todo aquí en el va en la tratado. carta. Sí, sí. Está todo aquí, exactamente. De hecho, es un tema que se puede estudiar directamente de la carta porque está bastante claro. De todos modos, la Asamblea General es un órgano que no tiene mayor dificultad. Sí, el Consejo de Seguridad tiene algunas cuestiones un poco más complejas que podría ser útil leerlo del libro, pero está muy claro directamente en la carta. Entonces, Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros, ya lo adelantaba, miembros permanentes y miembros no permanentes. Los miembros permanentes son China, Francia, la Federación de Rusia, en la carta dice Unión Soviética, pero como ya saben, la Unión Soviética no existe más, y el país heredero de la antigua Unión Soviética es la Federación Rusa, el Reino Unido y Estados Unidos. Esos son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. O sea que están integrando el Consejo de Seguridad de manera permanente, siempre. A diferencia de los otros 10 miembros que son electos cada 2 años y van rotando. Y como ya vimos, los miembros permanentes tienen algunos privilegios como el llamado derecho de veto o el voto calificado, a diferencia del voto común que tienen los miembros no permanentes. Los miembros no permanentes son elegidos por un periodo de 2 años y no pueden ser reelectos por el periodo inmediatamente siguiente. Uruguay, por ejemplo, fue electo en 2 oportunidades, miembro no permanente del Consejo de Seguridad, una vez en la década del 60, y la última, hace poco, bastante poco, fue, si mal no recuerdo, años 2015-2016, o 2016-2017, bueno, por ahí. Hay en este caso, bueno, algunas reglas no escritas. Como le decía, Uruguay fue solamente 2 veces en la historia miembro no permanente, pero, por ejemplo, Brasil no puede ser reelecto inmediatamente, pero Brasil siempre es miembro no permanente de manera
periódica, o sea, lo es una vez, la siguiente no, porque no puede ser, la siguiente ya es miembro de vuelta, la siguiente no, la siguiente sí, y así sucesivamente. Y lo mismo pasa con países muy importantes que no son miembros permanentes, como Alemania o Japón. El criterio de elección de miembros permanentes, bueno, tuvo circunstancias históricas, que fueron los estados importantes y a su vez vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la razón por la que no están países como Alemania o Japón, que económicamente ambos, por ejemplo, son más importantes que Francia y Reino Unido, pero en su momento no fueron los países perdedores de la Segunda Guerra Mundial y quedaron fuera de este sistema de privilegio. En todo caso, Francia se explica un poco más porque tiene, bueno, es una potencia nuclear, también lo es Reino Unido, pero bueno, hay una discusión eterna sobre una eventual reforma de la Carta de Naciones Unidas y la admisión de nuevos miembros permanentes. Japón y Alemania son estados que por su poderío económico y su influencia internacional podrían llegar a ser, podrían llegar a ser miembros, son pretendientes, pero también lo son otros países como India y Brasil. Pero la reforma de la Carta de Naciones Unidas es un sistema muy complejo, muy difícil, y requiere una votación especial y requiere el voto afirmativo de estos 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. De ahí la dificultad de reformarla y de admitir nuevos miembros permanentes. Y además sería compartir el poder con más estados, y bueno, y es difícil que políticamente, por ejemplo, Reino Unido acepte, o Francia acepten el ingreso de Alemania, o China el ingreso de Japón, etcétera, etcétera. Perdí acá, perdón. Artículo 23. Artículo 24, funciones y poderes. Lo que ya les decía, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales. Y los estados reconocen que el Consejo de Seguridad actúa en nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. Artículo 25. Los miembros de Naciones Unidas convienen aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas. O sea, el artículo 25 le otorga obligatoriedad a las decisiones del Consejo de Seguridad. Lo repito siempre, pero bueno, el concepto de obligatoriedad en el derecho internacional, o en gran parte del derecho internacional, no es el mismo que conocemos a nivel interno. Bueno, sabemos muy bien que hay formas de eludir responsabilidad o de aceptar decisiones de acuerdo a la importancia o al poder de cada Estado. Pero en principio, las decisiones del Consejo de Seguridad, a diferencia de la Asamblea General, son obligatorias. Votación, muy importante, artículo 27. Cada miembro del Consejo de Seguridad tiene un voto. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán votadas por el voto afirmativo de 9 miembros. Primer forma de voto. Las llamadas cuestiones de procedimiento son las cuestiones no importantes o menos importantes, se toman por mayoría simple de 9 votos en un consejo de 15. Para las cuestiones de procedimiento, es irrelevante que un miembro sea permanente o no permanente, ya que cada voto cuenta igual. La diferencia está en lo que la Carta llama las otras cuestiones. Las decisiones del Consejo de Seguridad serán tomadas sobre todas las demás cuestiones, serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes.
El lenguaje puede resultar confuso porque lo que se llama otras cuestiones, o sea, el criterio residual, son las llamadas cuestiones importantes y que requieren el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes. Perdón, acá veo un mensaje que hay compañeros en espera. Bueno, seguramente se equivocaron de Zoom porque mi sala personal es abierta. Si están en espera, es porque habrán entrado el de la profesora, me imagino. Entonces, en la Asamblea General vimos que hay 2 tipos de votaciones, mayoría simple y 2/3, y se enumera las cuestiones principales, y hay un criterio residual para las cuestiones menos importantes. Aquí es al revés. Acá el criterio residual, el de las otras cuestiones, son aquellas más relevantes y que requieren el voto afirmativo de 9 miembros, incluidos los miembros permanentes. Incluido llama el voto afirmativo de los 9 miembros permanentes. ¿Qué significa esto? Para votar una de las llamadas demás cuestiones, que son aquellas importantes, se debe contar con los 9 votos, incluidos los de los miembros permanentes. Entonces, puede pasar que haya una votación donde de los 15, 14 voten afirmativamente, pero solamente uno de los miembros permanentes vote en contra, o sea, no vote afirmativamente, China o Rusia o Estados Unidos o Francia o Reino Unido, y esa votación no puede ser adoptada, porque está la oposición de uno de los miembros permanentes, porque el artículo dice, incluidos los 5 miembros permanentes. ¿Bien? Es lo que sucedió, por ejemplo, un caso muy conocido, en el año 2003, cuando Estados Unidos decidió invadir Irak, la llamada Segunda Guerra del Golfo, presidencia de George Bush hijo, bueno, llevó el tema al Consejo de Seguridad, el famoso caso de las supuestas armas de destrucción masiva, y pidió autorización al Consejo de Seguridad para hacer uso de la fuerza armada para intervenir en Irak y evitar un supuesto uso de armas de destrucción masiva, algo así como una teoría llamada de la legítima defensa preventiva, y el Consejo de Seguridad en una votación no adoptó esa decisión porque se opusieron nada más nada menos que 3 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Rusia y Francia. Solamente tuvo el voto afirmativo de otro miembro, además de Estados Unidos, por supuesto, que fue Gran Bretaña. Entonces, si mal no recuerdo, se llegó a 9 votos, pero hubo la oposición de 3 miembros permanentes. Entonces, jurídicamente Estados Unidos no podría haber intervenido porque el Consejo de Seguridad no adoptó esa decisión. ¿Y saben qué fue lo que pasó después? ¿Alguien sabe o se acuerda? No. ¿Nadie sabe qué pasó en Irak en 2003? No, pero Estados Unidos invadió. Estados Unidos ¿no fue invadió la guerra del Golfo? la Segunda Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo en realidad fue la conocida como Guerra del Golfo, fue la primera guerra en Irak, año 90 principio de los 90, presidencia de Bush padre. Y ahí es buena la pregunta porque hay una comparación que se hace sobre estas 2 guerras. La primera guerra del Golfo, acá los protagonistas son Bush padre e hijo, porque en la primera guerra del Golfo, la guerra del Golfo fue la primera guerra, la de los 90, cuando Bush padre era el presidente. Y la segunda guerra de Irak de 2003 se llama Segunda Guerra del Golfo porque también fue contra Irak. Y el
el líder de Irak era el mismo, Saddam Hussein. En la primera, Irak invade Kuwait, otro estado soberano, y Estados Unidos, en una alianza internacional, interviene, pero en este caso con una votación afirmativa del Consejo de Seguridad. En ese momento el Consejo de Seguridad sí votó, los miembros permanentes votaron afirmativamente y autorizaron a Estados Unidos, que lideró una alianza internacional, en una guerra contra Irak, con el fin de que terminara su intervención en Kuwait. Una vez que Irak se retiró de Kuwait, terminó la guerra del Golfo. Esa guerra fue, a grandes rasgos, acorde a la legalidad internacional, porque tuvo la aprobación del Consejo de Seguridad. En cambio, en el 2003, como les acabo de decir, en una votación del Consejo de Seguridad, la decisión no fue adoptada por la oposición de otros Estados miembros, o sea, no fue jurídicamente obligatoria, pero Estados Unidos invadió Irak de todos modos, y Estados Unidos está todavía en Irak, 15 años después. Entonces acá está lo que les decía sobre el derecho internacional y el concepto de obligatoriedad, que no es como a nivel interno, sino que, bueno, en el derecho internacional también es importante la política internacional, y Estados Unidos en su momento decidió intervenir de todos modos. Pero la votación le fue contraria. Y antes de Irak, en 2003, en 2001, acá estamos en el periodo inmediatamente posterior a los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, Estados Unidos intervino también en Afganistán, de donde se retiró hace muy poco. Habrán visto las imágenes, bueno, de ese avión yéndose y la gente desesperada, tratando de huir, o mucha gente, ante la vuelta de los talibanes, que eran quienes gobernaban en el 2001, cuando Estados Unidos interviene en Afganistán, en aquel momento sí, con la aceptación también del Consejo de Seguridad. Y la guerra de Irak, 2 años después, estaba relacionada remotamente también con esos atentados, aunque no directamente. Bueno. En este caso de de la votación en el Consejo de Seguridad, está algo también que se llama doctrinariamente el doble veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Qué significa esto? De acuerdo a la Carta, estas cuestiones que requieren el voto cualificado, el voto de los 5 miembros permanentes, no, a diferencia de lo que pasa con la Asamblea General, no están enumeradas. No hay una enumeración taxativa de cuáles son los temas que deben ser votados de esta manera particular, sino que la Carta habla de demás cuestiones. En principio, naturalmente, esas demás cuestiones están incluidas los temas relacionados al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Pero, de todos modos, hay que definir cuáles son esas demás cuestiones. Entonces, para definir cuáles son esas demás cuestiones, por ejemplo, tema de actualidad de vuelta, guerra de Rusia con Ucrania, uno de los estados puede traer a votación definir esta cuestión como una de las demás cuestiones, y ahí hay una primera votación. Y ahí ya, para definir qué tema entra entre esas demás cuestiones, ya rige el derecho de veto. O sea, un Estado puede vetar que tal tema sea definido como una demás cuestión o no. Y luego se pasa a la votación principal, donde los estados permanentes tienen el derecho de veto sobre la cuestión de fondo. Por lo tanto, el poder que tienen los miembros permanentes es muy grande, porque ellos deciden qué temas son los que se votan con el voto cualificado, y luego, en la votación de fondo, tienen este derecho de veto para
que no se adopten decisiones que no les interesan. Esto ha llevado a una parálisis del Consejo de Seguridad durante mucho tiempo, porque en general las grandes potencias tienen intereses distintos, y por ejemplo durante todo el periodo de la Guerra Fría, durante décadas, la Unión Soviética y Estados Unidos tenían su área de influencia a nivel mundial y siempre votaban en contra a los intereses de cada uno de ellos. Salvo casos muy excepcionales, como votaciones contra el régimen de apartheid en Sudáfrica, el sistema legal de discriminación racial en Sudáfrica, o algún otro, o circunstancias excepcionales, como lo que recién les decía, les nombraba de la Guerra del Golfo, la primera, donde hubo una votación afirmativa, y en ese caso lo lógico, lo esperable hubiera sido que Rusia, ya en ese momento Rusia y no la Unión Soviética, hubiera votado en contra por la rivalidad con Estados Unidos, pero en ese momento Rusia estaba en un momento de gran debilidad, luego de la desintegración de la Unión Soviética, en un periodo caótico de crisis económica y de corrupción y crisis política, y bueno, y puso el voto afirmativo para Estados Unidos en su momento. Nunca lo hubiera hecho la Rusia actual, pero sí la Rusia de aquel momento. Hubo otro ejemplo, es la guerra de Corea en la década del 50, cuando China popular aún no era miembro del Consejo de Seguridad, sino que lo era Taiwán, la China nacionalista de Chiang Kai-shek. Posteriormente, ese lugar lo pasó a ocupar China y no Taiwán. Y, por ejemplo, hoy la gran rivalidad ya no es Estados Unidos-Rusia, sino que es Estados Unidos-China en el ámbito del Consejo de Seguridad. Bueno. Artículo 28, procedimiento. El Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda funcionar continuamente. Con tal fin, cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá en todo momento su representante en la sede de la organización. El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en las cuales cada uno de sus miembros podrá, si así lo desea, hacerse representar por un miembro de su gobierno u otro representante. Otra diferencia en cuanto al funcionamiento con la Asamblea General. Ya vimos que la Asamblea General se reúne ordinariamente una vez al año y extraordinariamente cuando así se la convoque. Por lo tanto, no es un órgano de funcionamiento permanente como sí lo es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad funciona continuamente. Esto no quiere decir que esté funcionando todo el tiempo las 24 horas del día como una emergencia médica. Lo que quiere decir es que puede ser llamado en cualquier momento. Puede ser llamado de un día para el otro. Puede ser llamado dentro de un mismo día. Porque generalmente trata cuestiones importantes, urgentes y delicadas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cada estado tiene lo que se llama una representación permanente ante Naciones Unidas. Esto es como una embajada, pero en lugar de ser una representación ante un país, como es una embajada, es una representación permanente ante un organismo internacional. Por lo tanto, Uruguay y todos los países del mundo, en Estados Unidos tienen una embajada que funciona en Washington ante el gobierno de Estados Unidos, pero también tienen una representación permanente ante Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. En general, el embajador ante Naciones Unidas, que se le llama representante permanente ante Naciones Unidas, es quien participa de estas reuniones del Consejo de Seguridad, salvo que por la importancia del tema el Estado decida enviar a otro representante, al ministro o a quien sea, para tratar el tema. Pero en general,
los temas son tratados por el representante permanente de cada estado que naturalmente vive y trabaja en Nueva York, en Naciones Unidas. ¿Bien? Algo también que se ha debatido o se ha tratado de interpretar es cuando en la votación la Asamblea General, el Consejo de Seguridad exige que para las votaciones especiales, cualificadas o con derecho de veto, estén incluido el voto afirmativo de los 9 miembros, de los 5 miembros permanentes. Se ha discutido en su momento qué significa voto afirmativo. ¿Por qué? Porque cuando se vota en el Consejo de Seguridad y también en la Asamblea General, no solamente hay dos formas lógicas, que son voto afirmativo y voto negativo, sino que hay algo que se llama la abstención. ¿Qué es esto? Es algo así como lavarse las manos y no votar ni a favor ni en contra. De todos modos, digo lavarse las manos porque es una forma que a veces puede suceder que se dé, no compromisoria, no votar ni en contra ni a favor, pero también la abstención es un mensaje de crítica que los estados hacen, pero no de crítica tan grande. Por ejemplo, siempre vuelvo al mismo tema, porque es el tema de actualidad, que es la guerra en Rusia y Ucrania. Muchos estados han adoptado en las votaciones en Naciones Unidas y en otros organismos, estados que se considera en gran medida un apoyo a Rusia actualmente, como China e India, que son hoy, ante el régimen de sanciones occidentales, su sostén económico, no votan en general afirmativamente a favor de Rusia, sino que se abstienen. Entonces, no votan en contra, pero se abstienen. Es como un apoyo hasta ahí nomás, no tan grande, pero tampoco votan en contra. Esa es la abstención. Entonces, la discusión que en su momento se dio es si una abstención implica un voto afirmativo o no. O sea, para que un Estado, para que un gobierno permanente pueda vetar un proyecto de decisión, es necesario que vote en contra, o sea, no vote afirmativamente, o si ya es suficiente que se abstenga. Esa discusión está saldada y hoy en día se entiende que para que un Estado vete una decisión, ya es suficiente con que se abstenga, o sea, aunque no vote afirmativamente. Con que es una abstención de un miembro permanente, ya esa decisión no puede ser adoptada. ¿Bien? Es como el voto en blanco, bueno, podría ser algo parecido, sí. No, no exactamente, pero algo así. Abstención, es no votar ni a favor ni en contra. Esa es la definición de abstención. Pero que tiene, como les decía, un significado simbólico. Es muy utilizado por los estados como una especie de vía intermedia. Cuando un tema es delicado y complejo, pero tampoco es blanco y negro, entonces un estado no quiere condenar a tal estado, pero tampoco quiere apoyarlo. Entonces se abstiene. Es algo bastante usual. Bien. Por acá termina entonces Consejo de Seguridad. ¿Alguna duda de todo esto? Creo que también está bastante claro.
ambos temas lo pueden leer directamente de la carta, y aparte de leerlos, como les decía al principio de la clase, independientemente, una buena práctica que les pueda ayudar para entenderlo bien a los dos órganos, y aparte para responder a una pregunta de examen o de parciales, diferenciarlos. Ambos son órganos muy diferentes. Por su composición: Asamblea General, todos los Estados miembros; Consejo de Seguridad, 15 miembros. Por su sistema de votación: Consejo de Seguridad tiene miembros con un voto cualificado, Asamblea General no, todos los estados tienen un voto. Ambos órganos tienen dos sistemas de votaciones: Asamblea General, mayoría simple y 2/3. Consejo de Seguridad, cuestiones de procedimiento y demás cuestiones. Las demás cuestiones requieren el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes. Esas son a grandes rasgos las diferencias. Otra diferencia de procedimiento, recién la decía: la Asamblea General funciona de manera permanente, mientras que el Consejo de Seguridad funciona de manera permanente, mientras que la Asamblea General lo hace de manera periódica o extraordinaria. Y a grandes rasgos, el Consejo de Seguridad trata de los temas más relevantes, como son el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. O sea, el Consejo de Seguridad tiene participación en todo tipo de conflicto o situación internacional. Mientras que la Asamblea General, que tiene competencias más amplias, trata cualquier tema dentro de los límites de la Carta, pero en los temas de la paz y seguridad internacionales solo lo hace cuando no lo está tratando el Consejo de Seguridad. ¿Bien? Bueno, el capítulo sexto también es un tema de otra clase: arreglo pacífico de controversias. Es la contracara del principio de prohibición del uso de la fuerza. Eso ya es otra clase. Profesor, ¿Sí? me queda una duda. ¿Lo puede tratar si el Consejo de Seguridad le solicita o lo autoriza, o si no lo están tratando? En los dos casos. Si el Consejo de Seguridad no lo está tratando, una opción, y la otra opción es que el Consejo de Seguridad expresamente se lo solicite. Bárbaro, gracias. Una vez que el Consejo de Seguridad se ocupa de un tema, porque entra a pedido de un Estado miembro dentro de su agenda, ahí automáticamente la Asamblea General no puede tratar más ese tema, salvo que el Consejo de Seguridad se lo pida, que nunca lo hace. ¿Por qué? Porque a los estados con poder, sobre todo a los miembros permanentes, pero también a los no permanentes, prefieren tratarlo en un tema, en un ámbito más restringido, donde tienen mayor poder, que en el ámbito universal de la Asamblea General. Más allá de que la Asamblea General no tiene poder decisorio y emite simplemente recomendaciones, pero bueno, pero tiene, al ser universal, también tiene como un poder moral de ser un órgano más democrático que el Consejo de Seguridad. Vamos brevemente, el capítulo séptimo también es un tema de otra clase, pero es la parte como más importante de la Carta de Naciones Unidas, porque es la que regula las situaciones y conflictos internacionales, esos temas que trata el Consejo de Seguridad generalmente. El artículo 39 es por el que el Consejo de Seguridad califica una situación, que son 3 posibilidades: amenaza de la paz, quebrantamiento de la paz u agresión. El artículo 41 establece las posibilidades de adopción de medidas por el Consejo de Seguridad que no implican el uso de la fuerza armada, como instar a los miembros a que apliquen medidas como la interrupción total o parcial de relaciones económicas,
comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas u otros medios de comunicación o la ruptura de relaciones diplomáticas. Artículo 42. Medidas que pueda adoptar el Consejo de Seguridad que implican el uso de la fuerza, como el uso de fuerzas navales, aéreas o terrestres. Entonces, una vez que actúa el Consejo de Seguridad, puede adoptar este tipo de medidas, puede ir directamente a las medidas de uso de la fuerza, o puede primero recurrir a medidas que no implican el uso de la fuerza. O sea, lo lógico sería que primero se aplique el artículo 41 y en caso de que no funcione, se aplique luego el artículo 42. Por ejemplo, en la Guerra del Golfo, la primera, es un caso de manual de aplicación. El Consejo de Seguridad, solicitándole a Irak a que culmine su invasión de Kuwait y se retire de Kuwait, adoptó primero una serie de medidas en base al artículo 41. Interrupción de relaciones diplomáticas de los Estados miembros de las Naciones Unidas con Irak, como Estado agresor, interrupción de relaciones económicas, bloqueos y embargos comerciales, interrupción de comunicaciones, etcétera, etcétera. La carta tiene un lenguaje antiguo, por supuesto, habla de comunicaciones postales, telegráficas, radioeléctricas, y no nombra digitales o internet como en la actualidad, pero bueno, se entiende que son comunicaciones que en su momento no existían y que hoy sí existen. Y luego, artículo 42, ya es el corazón de la carta, que es la aplicación de medidas militares o económicas. Militares, perdón. Como fue el caso de la Primera Guerra del Golfo, cuando el Consejo de Seguridad autorizó a Estados Unidos y otros estados aliados, como Gran Bretaña, el uso de la Fuerza Armada en Irak, algo que no apoyó en el año 2003. Luego, para resumirlo, hay una serie de artículos del 44 en adelante, del 43 en adelante, perdón, que no fueron implementados nunca. Dice el artículo 43 que todos los miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y los internacionales, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad, mediante convenios especiales, fuerzas armadas, ayudas y facilidades, etcétera, etcétera. Esos artículos regulan una especie de ejército permanente de Naciones Unidas. De acuerdo a esos artículos, se debería haber formado un destacamento permanente de Fuerzas Armadas enviadas por los estados, pero bajo un mando unificado en Naciones Unidas. Algo así como un ejército de Naciones Unidas. Eso nunca llegó a implementarse y difícilmente algún día se implemente. Entonces, lo que sucede cuando el Consejo de Seguridad adopta una decisión en base al artículo 42, o sea, medidas que implican el uso de la Fuerza Armada, no tiene a su disposición un ejército permanente de Naciones Unidas, sino que lo que hace es autorizar a otros Estados miembros a que usen la Fuerza Armada con sus propios ejércitos nacionales. ¿Bien? Entonces, en el año 91, en la Guerra del Golfo, el Consejo de Seguridad autorizó a Estados Unidos y a otros países aliados a que con sus propios ejércitos hicieran uso de la Fuerza Armada contra Irak. O en la Guerra de Corea, en la década del 50, también con Estados Unidos, sucedió lo mismo. Esa es la forma con la que se aplica el artículo 42. Bueno,
¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, Pero está claro. sí, tengo la impresión, porque no hay muchas preguntas, luego está bastante claro. Y Es que siempre está todo en la carta. está todo en la carta, sí, básicamente sí. Pero bueno, una forma, si sacaron apuntes o lo pueden ver de la carta, una buena forma de estudiar este tema es hacer una comparación, una tabla, Consejo de Seguridad, Asamblea General y las principales diferencias. Y esa es una forma muy práctica y me parece muy útil para estudiar este tema. Sí, como un cuadro comparativo, ¿no? Exactamente. De la Asamblea General y el tema ese de seguridad, del Consejo de Seguridad. Exactamente. Eso es lo que yo recomiendo. Bueno, siendo las 4:10 de la mañana, terminaría la clase por acá, porque si no, mañana voy a ser un zombie durante el día. Sí, yo Y creo que le quedaba mejor la clase del viernes a usted más que la del lunes. es cierto, pero sí, Porque después de todo, al sábado descansaba. es verdad. Yo los sábados tengo clase igual acá de un posgrado, pero igual, mucho mejor que ir a trabajar al día siguiente. Pero sí, yo elijo generalmente los viernes, pero bueno, la profesora me pidió que hoy diera la clase porque ella no podía, así que, bueno, no me quedó otra. Pero bueno, de todos modos puedo aprovechar y ver un rato a Nacional ahora que está jugando. Este, Yo le recomiendo que vaya a descansar, porque después tiene una semana bastante agitada, descanse un poco, ya que son las 4:00 de la mañana. sí, es verdad, es cierto. Y se lo digo en una bien, ¿no? Con todo respeto. Sí, claro. Pero vaya a ver a Nacional, que es lo más No, no. grande. Lo que pasa es que una vez que me despierto a las 3 de la mañana ya volver a dormir es difícil, capaz un rato podría aprovechar para eso. Bueno, nos Nos vemos en la vemos. próxima clase, no sé cuándo Que será, descansen. que pasen bien y bueno, Bueno, muchas gracias por Gracias. su tiempo y Chao. disculpe tenernos hasta esta Nos vemos. hora. por favor, es mi Hasta obligación. luego, gracias. Hasta luego, chao. Chao. Chao.